Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, mi queridísima Alessa, ¿cómo estás vos, nuestra queridísima audiencia aquí en estos podcasts tan bonitos que compartimos junto a todos y disfrutando este día jueves? ¿Cómo estás vos, querida Alessa? ¿Cómo Hola, te encuentras? salud. Como siempre, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, con nuestra audiencia. Espero que bien, que todo ande bien, marche bien en los corazones de todos los que están presentes con nosotras. Me parece genial, me parece muy bien. Y bueno, estamos en unos tiempos intensos, estábamos fuera del micrófono conversando un poco de todas estas energías, ¿no? Todas las energías que se van moviendo todo el tiempo y que son indicadores, ¿no? De estados. Eh, Esto de la llegada de Plutón en Acuario a partir del 19 de noviembre, por supuesto, trajo aparejado un montón de explicaciones de cosas positivas, que de hecho nosotros también la brindamos, con esta gran apertura hacia la posibilidad de que cada uno, ¿no? Como tiene esa energía Acuario, podamos conectar con nuestros talentos y podamos entre todos ir gestando una nueva forma de experimentar la vida y por lo tanto también una nueva realidad en nuestro mundo, ¿no? Antes, con la energía de Capricornio, tan estructurado, tan cerrado, ¿no? Tan siempre, digamos, conectado con un sistema de vida muy vertical, ¿no? Donde responder al de arriba, ahora, digamos, tenemos que transformarnos en cierta forma en esto de empezar a interactuar desde la horizontalidad, ¿no? Desde ir captando nuestros talentos, el del otro, e ir gestando en una nueva energía de fraternidad un mundo mucho más empático y en cierta forma más luminoso. Pero por supuesto que como eh, todo tiene un camino, todo tiene un proceso, ¿no? Todo tiene, digamos, una forma de ir llegando. Nosotros podemos hablar de las perspectivas, pero el tema es cómo de a poco podemos ir llegando a esto. ¿Pero por qué? Porque, por supuesto, después de tanta influencia de otro tipo de energías, nosotros nos hemos fabricado una vida que lamentablemente en la mayoría de los casos no está y no estuvo conectada con lo que realmente nuestra alma pulsaba, con nuestro corazón deseaba. Un alma que fue acallada para poder ir respondiendo los formatos de lo que decía el sistema, de lo que decía el otro, de cómo quedar ante los demás, si uno expresaba lo que sentía. En realidad el sentir, lo que el alma pulsaba, nunca fue tomado en cuenta. De hecho, también hasta los temas vinculados con la espiritualidad era, esto está muy lindo, pero la realidad es 3D, así que bueno, déjalo eso para cuando quieras juntarte con amigos y reflexionar un poco y volar un rato y ya está. Entonces, evidentemente, esto ha creado no solamente comportamiento, sino ha creado una forma de experimentar la vida que no es genuina. ¿Y cuál es el gran desafío que realmente pulsa ahora con esta energía de Acuario? Es que nosotros ahora nos vamos a enfrentar de una manera hasta a veces muy cruel con una vida que estamos sosteniendo que ya no nos satisface.
una vida que a lo mejor, digamos, cubre todas las expectativas del sistema, todo lo que los demás quieren de uno, pero donde uno no se está sintiendo, que está sintiendo realmente alegría en ese espacio, en ese lugar, no está siendo valorado, esa alma en realidad está pulsando diciendo, pero bueno, has hecho todo esto, sabes todo lo que tenés, hay una cierta tranquilidad y confort en lo que estás experimentando, pero ¿qué va de tu felicidad? ¿Qué va de lo que te queda de vida para experimentar a lo mejor algo que sí te haga sentir vivo? ¿Qué es sentirse vivo realmente? ¿Cumplir todo un formato de responsabilidades o disfrutar una compañía, un vínculo, realmente sentirse parte de la comunión con una pareja? Tener un buen vínculo en la actividad que uno está haciendo laboral o dedicarse a hacer lo que a lo mejor tanto pulsaba el corazón y nunca se decidía uno por miedo, porque si me decido, bueno, pierdo el trabajo y el trabajo me da seguridad, me da una obra social, me da todo, no, no, mejor, pero resulta que eso nosotros pudimos mantenerlos hasta ahora. La energía de Acuario está diciendo, "Mm, hay que decidirse, pero ¿qué pasa? Todo es muy difícil y muy complejo, porque ¿qué es? ¿Voy a en realidad a tirar todo por la borda? ¿Me voy a dejar llevar? ¿O sigo lo que estoy viviendo, pero ya directamente hay un montón de cosas que no me están resonando desde hace mucho tiempo? Me siento mal internamente, siento que mi corazón no está feliz donde estoy. Y ahí, en ese proceso, que es muy largo, muy arduo y que es individual, creo que van a ocurrir muchas cosas. Algunos van a animarse a cambiar, otros no, otros van a hacer a lo mejor cambios chiquitos y paulatinos, otros directamente van a decir, cierro el telón y me quedo en esta vida y ya está, porque por lo que me queda vivir y me quedo en lo que estoy. Pero ¿qué pasa? La energía va a ser tan intensa que va a haber seguramente eventos externos que en realidad van a responder justamente esa gran insatisfacción interna, que nos van a cambiar la realidad. Y nos van a cambiar la realidad y nos van a dejar, como decimos acá en Argentina, en patas, en patas. Nos van a dejar directamente en un momento donde ahí lo que no quisimos hacer quizás viene de golpe y ahí, digamos, vamos a tener que ver de qué manera vamos a ir tomando los cambios que vienen o sí. Entonces, ahí yo quería que nosotros hablemos de esto, querida Lesa, por un lado, y por el otro lado, te estaba comentando que leyendo un libro que hacía referencia a Lao Tse, eh, y dos libros de Lao Tse, digamos, en su compendio de su obra, él escribió el libro del Tao y el libro del Té. Y me resultó sumamente interesante esto para llevar hoy a nuestro encuentro y para poder hablarlo contigo y que veas qué resuena en tu corazón para poder ampliar estos temas. En uno, el libro del Tao, él habla de la conexión de uno con la esencia divina. Algunos le dirán con el Creador. Nosotros muchas veces hemos escuchado a grandes maestros, grandes gurúes, ¿no? Que son seguidos por millones de seres humanos que conectan o tienen esa iluminación, esa conexión con el nirvana o samadhi o satori, como se dice, o ¿no? esa iluminación que hace que verdaderamente todos queden extasiados al observar a ese maestro, ¿no? Que llegó a conectarse con un plano realmente extraordinario y divino, donde muchas veces dicen que se funden con todas las cosas, se siente directamente que se pierde en cierta forma la individualidad, pero sigue uno siendo consciente, sintiéndose parte del todo. Bueno, eso es algo extraordinario, pero por el otro lado, Lao Tse nos habla del libro del té, y el libro del té él dice que el ser humano en realidad tiene dos propósitos, que es el despertar a esa conciencia divina y a su vez el desarrollo de su evolución consciente, porque nuestra personalidad verdaderamente tiene tantas
sombras, tantas cosas sin resolver, que en ese libro del té él habla de este desarrollo de la propia evolución de ese ser humano hacia su don, hacia su talento, ¿no? Hacia la virtud, porque dice que muchas veces muchos seres humanos quedan contrariados cuando, por ejemplo, un gran maestro gurú, que es un ejemplo de la espiritualidad, se muere de cáncer a los 50 años o de repente realiza un acto que está absolutamente en contra de valores espirituales y morales fundamentalmente, y uno dice, pero ¿cómo? Entonces este ser tan elevado que se conecta con la energía divina, con semejantes falencias, ¿ves? Que al final todos son iguales, que al final todo esto es una parodia. Bueno, entonces Lao Tse dice, el trabajo interior hacia la virtud, el trabajo consciente hacia la conexión con el propio talento de cada uno para poder ser cada vez un ser más íntegro, es una labor que es individual y personal y que en realidad lleva toda la vida y que es propicia de la voluntad de ese ser humano que quiere ir elevándose en su proceso de desarrollo o evolutivo consciente. Entonces, ahí también hay otra arista que se abre en este encuentro con respecto justamente a este tema, donde tenemos, por un lado, mucha gente que ha quedado decepcionada con respecto a la espiritualidad o el camino de la espiritualidad, porque, bueno, asocian esto de que por ser un ser que está en el camino de la espiritualidad, no es perfecto. Y por el otro lado, el tema de esto de que nos vayamos conectando realmente con la voz del alma, que el alma ahora se está haciendo cada vez más presente, que ya las cosas que nos aguantamos, entre comillas, desde hace tanto tiempo, hoy ya estén tocando a un límite de decir, esto ya no más, pero si no lo quiero, tengo que cambiar todo. Y tengo voluntad, tengo coraje. ¿Qué me va a venir entonces si ahora me planteo que esto lo dejo? Porque además este es mi confort y ya no lo quiero cambiar. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que se nos plantean en estos momentos, como también hay muchos niveles de conciencia, que eso lo hemos hablado también, pero más o menos en este escenario, si te parece, vamos hoy a interactuar para ir escuchando también seguramente las canalizaciones de estos seres estelares que están acompañándonos. De hecho, me has hablado fuera de micrófono también, ¿no? De algunos mensajes de pleyadianos de estos tiempos. Así que me parece que estamos en una energía intensa de mucho replanteamiento, ¿eh? Donde tenemos ganas de tirar la chancleta, pero del otro lado decimos, no, no, agarro la chancleta porque si cambio no sé qué va a pasar. Así que ahí estamos. Claro que sí, Sus, muchas gracias por esta introducción. Muy interesante lo del libro del té y me gusta mucho eso. Es como que un libro habla más de una conciencia física y el otro como de una conciencia más espiritual, más sutil, que pertenece como a estos otros niveles de, de frecuencia, ¿no? Que es muy, muy interesante porque nos queda muy bien, nos queda como al dedo. Y sí, contestando primero lo que decías de la era de Acuario, creo que tienes razón, se habla muchísimo y nosotras mismas lo hablamos en el podcast pasado, en donde justamente planteamos que viene mucho más flexibilidad en cuanto a las cosas, que vamos a poder acceder a o sea, nos vamos a poder relajar prácticamente eh, y decir, ok, bueno, ya recibo lo que tengo que recibir y está bien y todo va a estar bien,
Claro que sí, pero todo esto es acorde a el nivel de conciencia que cada persona tiene y el nivel de trabajo que cada persona ha hecho en sí mismo, porque no podemos ignorar, no podemos evadir que venimos al planeta Tierra con un plan divino que nosotros mismos, que la propia alma diseñó y que el alma, la propia alma quiere completar, es como un programa, es como si dijéramos, nos inscribimos en la primaria y tenemos que terminar la primaria, o sea, queremos, o sea, es un compromiso que tenemos y por lo tanto ese compromiso nos lleva evidentemente a trabajar en nosotros mismos, a ser personas mucho más conscientes de lo que estamos pensando, sintiendo y sobre todo de las acciones y de las decisiones que estamos tomando. Sin embargo, la Cábala lo decía también, hay más de 400 niveles de conciencia, que cada persona está en un nivel diferente, en una situación diferente, en un camino de aprendizaje distinto, dependiendo a lo que su plan divino le está permitiendo realizar o le está indicando realizar en esta encarnación. Entonces, realmente se habla de mucha flexibilidad en cuanto a la fluidez de los géneros, a la fluidez de lo que va a ser aceptable, de lo que no va a ser aceptable, ¿no? O sea, ya prácticamente ahora todos los géneros van a ser aceptados, todos los cambios van a ser aceptados, el cambio en la moda, no sé, cosas que nunca nos habíamos imaginado que podrían ser reales o posibles, de pronto van a venir y van a ser posibles. Y todas estas cosas que se nos plantea como la era de Acuario, yo creo que está muy bien, pero todo eso depende del nivel de conciencia. Se habla del poliamor, muchas cosas, ¿no? Que ahora van a ser posibles o aceptadas abiertamente y que antes había como, o se consideraban tabús y se consideraban con mucha, desde un lugar muy estricto, ¿no? Que no era aceptado. Entonces sí, van a caer todas estas estructuras, pero claro está, no van a caer en las personas que estamos en un balance. Es decir, si estamos balanceados, nuestra propia estructura no va a caer, porque esa estructura está puesta sobre cimientos de balance, o sea, sobre cimientos concretos y fijos, con principios de valores, de virtudes, que también hablabas mucho de las virtudes en este primer bloque. Um, Claro, si tú estás construyendo esta estructura sobre virtudes, no tendría por qué derrumbarse, ¿no? Al contrario, creo que tiene que ver con el nivel de conciencia que cada persona está, con el nivel de esa autenticidad con la que construyó esos cimientos y con ese balance, esa, no es una neutralidad prácticamente, pero sí es como un balance en donde cada uno sabe si se encuentra ahí o no, porque cada uno de nosotros ha trabajado su propio divino femenino, su propio divino masculino, entonces está como que en armonía con todo esto y en conexión con su propia alma, con la conciencia divina de su propia alma. Entonces estamos hablando de que si tú estás construyendo y el año pasado estuviste trabajando duro en construir estos cimientos sobre una frecuencia auténtica en la que estabas, entonces eso es algo que se le va a dar continuidad y entonces va a ser algo que va a ser muy exitoso. Pero claro está que si estabas tratando de complacer a otras personas o quizás otras necesidades, ¿no? Entonces allí a lo mejor esto es lo que se va a tambalear, porque te van a mostrar que aquello que no era auténtico es lo que se va a diluir, ¿no? Es lo que se va a tambalear más fácilmente. Entonces, sé que hay muchas personas que están en un nivel de conciencia ahorita en el que lo que desean es precisamente liberarse de todos estos males que su propio libreto kármico les puso, ¿no? Para poderse liberar de ello. Entonces hay que estar muy conscientes primero de que todo lo que estamos nosotros viviendo en nuestra vida es un reflejo de nuestra frecuencia, es un reflejo de nuestra propia
energía, de la energía que estamos sosteniendo. Y esa energía que estamos sosteniendo es precisamente lo que da cuenta del nivel de conciencia en donde estamos. Si hay algo que no te gusta y que no y que quieres cambiar inmediatamente apretando un botón para que todo se solucione, o siguiendo a ciertos maestros espirituales porque todo quieres, o sea, porque te están dando herramientas para solucionar las cosas supuestamente de un día a otro. Nadie te va a dar una herramienta, nadie te va a dar una solución inmediata. O sea, es algo, siempre lo hemos dicho muchas veces, siempre tenemos que ser nosotros quienes tomemos la responsabilidad de cómo trabajar con esa energía y con esa situación. Entonces, siempre va a ser un trabajo personal. Lo decía Carl Jung también en sus libros, el trabajo de sombra. El trabajo de sombra es precisamente hacer un trabajo de autoconexión con nuestro propio ser, de autorreflexión, autoanálisis y a partir de allí sacar todas estas sombras, enfrentarlas, integrarlas. Era todo un trabajo, es todo un mecanismo que él planteaba de primero seleccionar y darte cuenta qué es lo que está pasando contigo, que tú estás creando, tomar responsabilidad de que tú estás creando esa incomodidad, esa dificultad de tu vida y luego la confrontas y luego ves el origen, que usualmente va a ser un origen negativo de trauma, etcétera, y después lo vas a integrar. Entonces, esto nadie lo quiere hacer, nadie quiere meterse al punto de ver cara a cara ese trauma otra vez o trabajar en eso. O sea, hay cantidad increíble de mecanismos de defensa que el humano es capaz, que la mente humana es capaz de crear para evadir justamente la raíz y aquello doloroso, porque usualmente va a traer pues una carga no muy placentera, ¿no? De observar, de abordar, entonces va a ser un poco doloroso, pero si no lo hacemos, no vamos a avanzar a ningún lado, no vamos a subir ni un peldaño más en esa escala de conciencia. Entonces, en el momento en el que se abordan esos problemas, empezamos a subir y a expandir nuestros niveles de conciencia y a entendernos mejor a nosotros mismos y sobre todo estamos conectando con nosotros mismos. Porque no hay manera de conectar con la conciencia divina de tu propia alma si no estás viendo lo que sientes o si estás evadiendo lo que sientes y si lo que sientes lo evades porque es negativo, según tu juicio, entonces no estás conectando contigo mismo y hay que ser honestos porque a la única persona a la que le interesa es a uno mismo. Entonces, realmente creo que abordar esta nueva era que es preciosa y en donde se han sucedido muchos cambios. Por ejemplo, me parece que la vez pasada en la que la era de Acuario sucedió, pasaban cosas como que la monarquía caía y le cortaban la cabeza a María Antonieta y todas estas cosas que parecía que nunca iban a cambiar y de pronto existe esa posibilidad en donde la gente tiene esta conciencia y derrocan esta monarquía, ¿no? Esta dictadura, o sea, esto tan fuerte para el pueblo, ¿no? Que era injusto para el pueblo. Sin embargo, para la monarquía y la familia de la monarquía no fue nada positivo, ¿estamos de acuerdo? Para ellos lo vivieron desde el punto de vista de no querer soltar ese cambio, no querer ellos proponer ese mismo cambio y entonces fueron obligados a ese cambio de una manera súper dolorosa y terrible. Entonces, ahí estamos viendo cómo ellos, la monarquía, no tuvo ese nivel de conciencia para poderse mover de ese lugar que era lo que ya se venía gestando desde hace tiempo, ¿no? Y tenían porque seguramente tuvieron pues estos flashes de intuición por lo que decía la misma gente de que las cosas estaban cambiando y ellos no quisieron aceptar. Entonces, uno de los primeros pasos, ya lo habíamos también hablado en otro podcast, es la aceptación de dónde estás para poder empezar a
cambiar, ¿no? O sea, es tener la sensibilidad de aceptar y de ver en dónde te encuentras en este momento y qué es lo que verdaderamente necesita cambiar en tu vida y permitir este cambio, ¿no? Si se va a dar, pues permitir que se dé. Y luego me decías que tenemos una gran responsabilidad, los maestros espirituales, porque no podemos seguir diciendo que vamos a entregar una solución, porque esto es engañar a las personas. O sea, si eres yo como maestra espiritual, me considero incapaz de decir cosas negativas y de entregar a la gente una mentira o algo que les diga esto te va a solucionar la vida. O sea, definitivamente no existe tal cosa, porque lo único que nos va a solucionar la vida es tomar responsabilidad de nuestra propia vida, de nuestro propio camino, de nuestras emociones. Y claro, lo que la mayoría de los maestros espirituales en este momento están ofreciendo son estas herramientas para que tú puedas navegar por esa autoconciencia y esa autosanación y esa toma de responsabilidad, ¿no? De quién eres y dónde estás. Y entonces en este caso sí, me parece algo positivo que se haga desde este punto de vista. Eso es lo que yo como maestra espiritual estoy tratando de hacer, dar un acompañamiento en ese camino, dar un apoyo en ese sentido, dar un apoyo intelectual, dar un apoyo académico también, ¿por qué no? Porque muchas veces tenemos que convencer a nuestro cerebro de que las cosas verdaderamente pueden cambiar. ¿Y cómo lo convences? Lo tienes que convencer con hechos, con fuentes creíbles, o sea, tienes que hacerlo con fuentes verdaderas, que el cerebro diga, claro, dentro de mi lógica, esto es lo que debo de hacer, porque esto sí se ve que puede funcionar. Porque lo que tú planteabas afuera de micrófono es que precisamente hay muchas personas que se sienten cansadas, engañadas y agotadas porque no funciona finalmente aquella solución que se les está tratando de regalar. Y es que no va a funcionar por esa misma razón que acabo de explicar, pero hay que entregarles una herramienta en donde ellos puedan, dentro de su lógica, creer en ese cambio. Y entonces la única manera es dirigirlos hacia la conexión con su propio ser, con su propio yo soy. Yo soy esta divina conciencia, yo soy esta magna presencia que puede cambiar las cosas, que puede aceptar las cosas y que puede ver estas soluciones dentro de mi propio camino. Es algo individual, es algo que se va a dar a nivel individual finalmente. Claro que la energía entra a nivel colectivo y se mueven estructuras a nivel colectivo, eso es cierto, pero para que uno se sienta mejor, porque también hablabas mucho de que las personas no se sienten bien. Y esto nos preocupa muchísimo a todos nosotros. O sea, el no sentirse bien es el primer bloqueo a que todo esto fluya naturalmente y bellamente y amorosamente hacia tu corazón y justo esa resistencia es lo que te impide entrar a tu vortex, pero tu vortex de deseos ya está allí, o sea, es un vortex energético que ya existe, al cual vas a acceder en el momento en el que seas feliz. Y entonces los humanos, que los amamos muchísimo a los humanos, obviamente con todo respeto y con todo amor, porque son divinos, porque son maravillosos, porque tienen una manera excelente de encontrar pretextos y razones para convencer del lado contrario al que deben de ir, de por qué van a sostener estas resistencias. Claro, los humanos creamos estas resistencias con esta misma razón, ¿no? Para no sentir esa confrontación con uno mismo. Pero lo que iba y lo que quería decir es que vienen momentos difíciles, no para todos va a ser un momento
perfecto de soluciones, pero sí creo que podemos saltarlo muy fácilmente, las dificultades, cuando nosotros seamos felices. Y entonces ahí me van a poner me van a decir esa resistencia, ¿no? De si no tengo lo que deseo, ¿cómo voy a ser feliz? Si no aparece primero mi deseo tangible, que yo lo pueda oler, morder, sentir, ver aquí, ¿cómo voy a ser feliz? Si yo lo que deseo es esto y si no está, no puedo ser feliz. Y es que ese simplemente es el paso uno para que tú puedas llegar a la felicidad directamente, para que tú puedas acceder a tu vortex de deseo. Y estos son canalizaciones que hacía Abraham Hicks hace muchos años. Ella empezó canalizando hace muchos años y ella nos explicaba que el paso uno para acceder a nuestros deseos es precisamente tener el deseo y darte cuenta que no lo tienes, pero no te puedes quedar en esa ausencia, sino que la idea es que este deseo y el darte cuenta que no lo tienes lanza 1 millón de luces artificiales o de luces energéticas al universo. Es como que ella lo decía como rockets of light, rockets of desire, que son como cohetes de deseo que estás lanzando al universo para que el universo se dé cuenta de qué es lo que quieres, pero no te puedes quedar en la falta de este deseo, sino la idea es entrar en el siguiente planteamiento, que es yo me siento feliz, lo tenga o no lo tenga, lo vea o no lo vea. Tengo que estar feliz confiando en que va a llegar cuando más feliz esté yo. Entonces, mientras más feliz estés y entres en ese estado de gratitud, de felicidad, como si ya lo tuvieras. Por eso te dicen, para manifestar algo, haz de cuenta que ya lo tienes, que ya está en tu vida. Y ¿cómo se siente? Eso es lo que te va a llevar a que entres a ese vortex de deseo. Entonces, lo último que recibí con respecto a los mensajes de los pleyadianos, precisamente es que hay un paso más, que ya no estamos nada más en el punto de visualizar las cosas y de sentir como si ya las tuvieras, sino que ahora lo que tenemos que hacer es estar en esa frecuencia antes de que esa frecuencia llegue a nosotros. O sea, lo que más tenemos que tener cuidado no es estar visualizando que lo logramos y que tenemos el $1,000,000 en las manos, sino simplemente tienes que sostener esa frecuencia de que tienes ese dinero constantemente. Entonces ya lo que debe uno de cuidar no es la imagen y la visión, o la visualización, sino la frecuencia. Entonces no hay Genial. no hay momento más importante en nuestra vida que este ahora, el estar conscientes de dónde se encuentra nuestra frecuencia constantemente. Hay mucha gente que no está consciente de esto y entonces todo el año va a ser una lucha porque estamos entre esa frecuencia y regresamos a las anteriores que estamos acostumbrados y regresamos a esa frecuencia y nos volvemos a la otra. Entonces estamos fluctuando entre una y otra, lo cual no ayuda en nada. Algo me ibas a preguntar, Sus. Es muy interesante lo que vos decís, porque es verdad que lo que nos enseñaban es que uno tiene que visualizar lo que desea, es verdad, saber qué es lo que desea, visualizarlo, sentirlo como que ya está, que ya lo tenemos, pero lo importante, como vos decís, que es sostener la frecuencia de sentir que eso ya está con nosotros. Y tener sostener esa frecuencia a veces es lo más complejo, ¿no? Entonces, no solamente por el deseo que uno quiere concretar, sino por el estado de paz y de felicidad en el que uno se quiere encontrar y siente que es necesario estar en ese estado. Y yo estaba pensando que
para poder ir llegando a poder conectar con ese estado, hay muchas herramientas que hemos expuesto dentro de los podcasts, como por ejemplo el contacto con la naturaleza, el contacto con una música realmente agradable, ¿no? En los hertz ideales que se necesitan para poder estar en una sintonía elevada, ¿no es cierto? 432 Hz, músicas que verdaderamente nos conectan con el alma. El hecho de la meditación, o sea, hay muchas cosas que nosotros podemos activar como herramientas. La respiración, hablamos inclusive de la respiración tan importante a la mañana, cuando nos vamos a dormir, eso de inspirar profundamente en varios segundos o varios tiempos, retener la respiración unos segundos y exhalarla por la boca suavemente. O sea, hay muchos elementos que nos van ayudando para poder ir manteniendo esa frecuencia en alto. Porque si estamos todo el tiempo preocupados, todo el tiempo sintiendo noticias negativas o todo el tiempo escuchando a otras personas que se nos juntan para hablar del que se enfermó tal, se murió el otro se está por morir, o sea, ¿en qué frecuencia podemos estar? Claro, Enseguida, pero no lo debes de negar. O sea, tú puedes estar escuchando todas estas historias, pero si tú estás conectado con esta frecuencia internamente, bien puedes escuchar estas historias y transmutar esta energía en el claro, momento, en el lugar. Creo que el punto es que no estamos acostumbrados a la felicidad. Incluso yo he llegado a escuchar, pero ¿de qué se ríe tanto? ¿Por qué está tan feliz esa persona? Sí que no está viendo que el mundo es terrible, que no está viendo que la realidad... Entonces, realmente, si tú les preguntas a las personas o pregúntense a ustedes mismos, ¿soy feliz? ¿Quién te puede decir que soy feliz en este momento? O sea, soy porque feliz y lo tenemos que creer realmente. Y en el momento en el que conectamos con esa creencia, estamos entrando en nuestro vórtex de deseo infinito y todo va a empezar a fluir hacia nuestra vida de una manera facilísima. lo Pero que no lo pasa es que creemos posible, es eso. no porque estamos limitando aparentemente ese sentimiento de felicidad, digamos, teniendo en cuenta, como decís vos, todas las injusticias que existen, tanto externas como dentro, digamos, del círculo de cada uno, no tengo la plata que quiero, no tengo, entonces, ¿cómo puedo ser feliz? ¿No? Y eso también es salirnos de una energía de la era de Piscis, en la cual, como ya lo habíamos hablado en otros podcasts, en realidad la vida de cada uno de nosotros era una vida para sufrir y padecer. Aquí nadie venía a disfrutar. En realidad, el tema de tocar el cielo con las manos era una vez que uno moría. Y eso quedó arraigado no solamente en la mente de nuestros ancestros, que además pasaron situaciones realmente muy tremendas, como también se sigue pasando hoy, sino que quedó para mí hasta en los genes. O sea, ahora hay que transformar todo eso para decir, no, esa no es nuestra realidad, nuestra misión. Y desde el momento en que nosotros sintamos esa felicidad, es cuando podemos tener herramientas para cambiar Claro. lo que existe exteriormente, porque de lo otro, fíjate vos, terminamos siendo parte del caos, no vamos a cambiar la realidad y tampoco ganamos siendo infelices. Porque si vos ganás siendo infeliz porque cambiás la realidad, entonces hasta intelectualmente decís, ok, no puedo ser feliz, porque si lo soy, no voy a cambiar la realidad que es injusta. Sin embargo, ahí no va como No. es, ¿no es cierto? Entonces, fíjate vos que si nos ponemos a pensar, a intelectualizar, a racionalizar, ahí nos vamos dando cuenta que es otro paradigma que tenemos que realmente correr y reemplazar por otro donde cada felicidad interna es la que hace y genera esa energía que se expande y que va cambiando el entorno. Y eso lo podemos ver nosotros. Cuando nosotros estamos bien, estamos de buen humor, estamos con buena energía, se nos acerca la gente, somos como una abejita, ¿eh? Una abejita que va llevando dulce por todos lados y vos Y hay que decís, wow, mantenerse allí.
Y lo que dicen es que es fundamental los siguientes 16 meses que vienen, o sea, es el Bien. siguiente año, es fundamental ya tener esa conciencia, ese entrenamiento de poder llegar a esa frecuencia elevada de felicidad, de tranquilidad, de armonía, de todo eso que quieres para tu vida. Entonces tienes que vivirlo antes, tienes que sentirlo. Y esa manifestación se dará, pero es una conexión que solamente te da el estar en tu conciencia, en tu centro, en el yo soy, ¿no? Yo soy esa armonía, yo soy esa felicidad. Y claro, no se trata de repetir las cosas nada más así, sin sentirlo. Es una conexión de tu glándula pineal con tu glándula hipófisis. Es mente, corazón, corazón, mente, mente, corazón, corazón, mente. Es una práctica que se tiene que llevar sí o sí para poder sostener esa conexión y esa frecuencia. Entonces es fundamental. Ellos lo que me daban a entender es que los siguientes 16. 16 meses van a ser muy, muy importantes en el sentido de que qué frecuencia vamos a estar sosteniendo. Y es que hay que hacer ese esfuerzo a conciencia máxima. Vos sabés que mientras te estoy escuchando, vos fíjate cómo coincide todo, porque en el año, ahora el 29 de enero, en el horóscopo chino, ingresa este animal que es la serpiente de madera. Como toda serpiente, tiene que cambiar su piel. Y nosotros estamos en un proceso de tener que ir cambiando y transformándonos, ¿no? Dejando de lado esa piel que ya no nos representa, que no, ya no somos nosotros, para ir renovándonos. Y en este año vamos a tener que ir renovando mucha piel. Vamos a tener que ir, digamos, reemplazándola por lo que es, como decís vos, genuino. Por eso va a ser un año intenso en todo sentido y para muchos complejo. Entonces, entremos a conectar con la sintonía de que esa supuesta complejidad es para nuestro beneficio, para nuestra transformación en mariposa, ¿no? Como que somos el gusanito que ya está haciendo todas las transformaciones para ser esa mariposa que tanto estamos anhelando en el corazón. Y quería también hacer una referencia que vos la hiciste a Carl Jung, este gran psiquiatra realmente extraordinario, que estaba leyendo el otro día sobre, bueno, su libro rojo, obviamente, un libro donde él va volcando todas sus experiencias con el inconsciente, ¿no? Porque él dice que nosotros, los seres humanos, tenemos dos personalidades. Personalidad una, que es la que está conectada con la tridimensionalidad, con lo que vemos, lo que escuchamos, lo que trabajamos, somos papás, no somos papás, las obligaciones, las responsabilidades, lo que nos dice el sistema. Y luego, la personalidad 2 es la que está conectada con el inconsciente, que porque está en el inconsciente en realidad no es que no exista, sino que ahí es donde se encuentra toda la energía, como decías vos, de las cosas que no sacamos a nuestro consciente, nuestras sombras, nuestras tristezas, nuestros traumas, pero también la conexión nuestra con este mundo energético espiritual. Por eso él tuvo muchas experiencias espirituales. De hecho, inclusive, él asume en una de sus escritos que llegó a conectarse tanto con el mundo del inconsciente, ¿no? Que comenzó a materializar en su propia casa la existencia de entidades, duendes, energías y demás, porque como dijo él, digamos, en cuanto a que dejé un poco, digamos, mi vida de la personalidad uno, de lo que es con los pies en la tierra, y al adentrarme tan profundamente en eso, es como que hizo una simbiosis dentro de ese mundo, ¿no? Energético, hasta que él se dio cuenta que en realidad lo que uno, digamos, debería o trataría de hacer es tomar conciencia que estamos con los pies en la tierra, cumpliendo nuestras responsabilidades, haciendo lo que realmente necesitamos, comiendo y también dándonos cuenta conscientemente qué tenemos que incorporar en nuestro organismo, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, ser consciente de eso sí,
pero tener en cuenta que todo ese mundo energético espiritual existe y que tranquilamente nosotros podemos conectarnos con él. ¿Para qué? Para que nos sostenga, nos ayude a poder ir siendo cada vez seres más amplios, más perceptivos y entender, como decís, lo maravilloso que somos, que todo ese campo energético espiritual está para poder ayudarnos. Y él, por ejemplo, bueno, hablaba de su guía espiritual, Filomón, que él decía que tenía largas conversaciones con su guía espiritual. Él escribió mucho sobre distintas informaciones que ese guía le transmitía y que dice, no era yo, él evidentemente era un ser de otro plano que me venía a ayudar y que verdaderamente me ayudó muchísimo como guía, ¿no? Así como los niños pequeños encuentran su guía o su amigo imaginario. Y él dice encontrar un equilibrio, pero también tomando en cuenta todas esas energías que nos ayudan a darnos cuenta lo maravilloso que somos y cuántos seres de luz están ayudándonos y a veces ni nos damos cuenta. Me parece que también es un elemento que vamos a ir entrando ahora a reconocer con este ingreso de esta energía tan abierta Así es. como como es Acuario, que por un lado también va a haber mucho avance con lo tecnológico, inteligencia artificial, y que eso no significa que nosotros temamos eso, sino que veamos que eso nos puede también ayudar un montón en las actividades que nosotros estamos haciendo. Tomemos todo como herramientas de superación y no nos enfoquemos en, ok, esto no, porque nos va a reemplazar y ya no va a haber más trabajos. No, nosotros estamos para hacer cada vez acciones más elevadas. Entonces, si podemos ir sintiendo la energía desde esa perspectiva, vamos a ver que el camino nuestro está guiado, está guiado, y está guiado hacia nuestra propia conexión con nuestra alma, ¿no? Sí. Así que bueno, esto también lo quería comentar porque me parece súper importante que tomemos una concepción de lo que es la vida desde percepciones cada vez más amplias. Ujú. Sí, y Bien. además otro de los mensajes que se filtró es que vamos a empezar ya, bueno, claro, todos eventualmente vamos a llegar a empezar a canalizar y a ser mucho más sensibles a estas otras energías, estos otros mundos, dimensiones, frecuencias y seres. Entonces, una de las predicciones de los pleiadianos es que para esta nueva era es que va a haber mucho más conexión y que podríamos esperar incluso como un encuentro mucho más físico con ellos, en donde ya se empiece a filtrar como visitas de los mismos maestros ascendidos, de los mismos pleyadianos, como cosas en donde ya se está normalizando muchísimo más todas estas prácticas multidimensionales que en las que estamos actualmente. Entonces, esto es una maravilla, podemos esperarlo con mucha felicidad y mucho amor en el corazón. Piensen en eso cada que necesiten reconectar y subir su frecuencia, en que ya estamos a nada de ese contacto tan deseado. Claro que primero hay que desearlo, hay que pedirlo y entonces sí, yo supongo que nos vamos a ir alineando con esa realidad, con esa línea de tiempo justo donde ya se va a dar este encuentro. Entonces sí, vienen cosas muy interesantes. No hay por qué ya creo seguir sosteniendo pues incluso la atención sobre todas estas cosas que ya no nos sirven más. O sea, me suena tan repetitivo, pero es que es la verdad. O sea, todos estos programas ya se soltaron, ya se desprendieron. ¿Para qué seguimos hablando de ese pasado que ya es pasado, ¿no? De eso que ya no nos resuena más o que ya no tienen mucho que ver con nuestra felicidad. Entonces, el punto es ser lo más auténtico posible para que todos tus nuevos cimientos vengan sobre una frecuencia de autenticidad y no sobre una frecuencia de miedo. Checar que nunca estés tomando una decisión sobre una frecuencia de miedo o de duda o de frustración o de voy a hacer esto porque no funciona esto otro. Eso es algo, o sea,
no basarnos en frecuencias de frustración, siempre preguntarnos a nosotros mismos de dónde viene esta decisión, viene de dónde, en qué me estoy basando para ello, ¿no? O sea, si es una frecuencia de frustración, de miedo, de duda. Entonces, esto es lo que tú decías como esta brújula que nos lleva a... la brújula son nuestras emociones y lo que nos indican las emociones es si estamos siendo auténticos o no. Y si estamos siendo felices o no. Y entonces es hacia dónde dirigirnos, ¿no? Es lo que nos va a decir la brújula de nuestras emociones, es lo que nos va a indicar hacia dónde dirigirnos. Porque ahorita empezamos ya con Mercurio en retroceso, entonces empiezan como que a sentirse un poquito más difícil la comunicación, el paso de la energía, la fluidez. Pero claro está, todo ha sido, ya estamos acostumbrados, todo ha sido desde hace tiempo una prueba de cómo nos estamos haciendo cada vez más y más y más resistentes a la infelicidad. O sea, cada vez con todo lo que pase, no importa, porque me sigo amando a mí mismo. O sea, si va a pasar Mercurio en retroceso y me va a bloquear las cosas, no importa, porque yo me sigo amando a mí mismo, yo sigo siendo feliz con lo que tengo y sigo aceptando el lugar en donde estoy felizmente y tengo que amar donde estoy para cambiar de lugar a un lugar mejor. Entonces, ese es el mensaje como fundamental de este podcast. Yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias por la sesión de hoy. Ya nos quedan solo 2 minutitos, así que les mando millones de bendiciones. Les agradezco con el corazón que nos escuchen, que estén con nosotros y hasta el próximo encuentro. Gracias. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.